Doña Pilar Cisneros hace unos meses hizo un video, unas semanas atrás realmente, de la situación actual en Costa Rica. Y es un llamado a la acción. Por eso hoy queremos hacerle a todos ustedes ese llamado a la acción y a participar. No hay excusas. Y por eso hoy invitamos a la presidenta Laura Chinchilla, que nos está acompañando de manera virtual. Ella nos va a hablar un poco sobre el Estado de Derecho, la importancia de la gobernanza colaborativa y el rol del liderazgo político femenino, porque la data es clarísima. Entre más mujeres estén en puestos de liderazgo político, van a haber procesos más empáticos y por ende más efectivos. Doña Laura, bienvenida, ¿cómo está? Un gusto, Álvaro, encantada de acompañarles esta mañana. Agradezco muchísimo esta invitación a acompañarles en esta importantísima iniciativa que Demolab ha venido desarrollando. Así que, si ustedes me lo permiten, quisiera compartir la pantalla con algunas de las ideas que me permitiré expresarles. Lo que quisiera es, sobre todo, ayudarles a ustedes en este importante proceso de reflexión, contextualizando el problema que hoy están enfrentando las democracias en el mundo. Y lo primero que deberíamos señalar es que estamos viviendo una crisis como ninguna otra, en tanto es una crisis mucho más prolongada y profunda que algunas otras que recientemente hemos conocido. Es una crisis multidimensional, es decir, casi no deja ninguna variable de la vida social por fuera. Es una crisis que genera una marcada incertidumbre en las personas porque no hay respuestas tan claras como quisiéramos tenerlas. Y además es una crisis que tiene de particular que el Estado y la política adquieren un papel en extremo protagónico, de manera que entonces también la crisis nos está permitiendo un acercamiento con lupa a los problemas, las dificultades, las disfuncionalidades de la política y de la democracia. Se ha convertido también en un acelerador, acrecentando el malestar social que ya de por sí venía acumulándose y como en consecuencia también la crisis está generando un deterioro de las instituciones democráticas. Hay básicamente 4 variables en donde podemos confirmar este deterioro que la pandemia está ocasionando en los temas políticos y democráticos. Hay un deterioro de algunas de las variables más básicas de la democracia, y esto quiero decir que además no es una cosa que acontece ahora. En tanto la pandemia ha sido un acelerador de algunas tendencias, la crisis llegó precisamente en un momento en donde las democracias a nivel global mostraban importantes niveles de vulnerabilidad. Ya observábamos deterioros en variables esenciales de la democracia, que ahora veremos. Había un crecimiento de liderazgos de autócratas y populistas, quienes una vez que llegan al poder, muchas veces precisamente a través del voto en las urnas, una de las instituciones más emblemáticas de la democracia, empiezan a atentar contra una serie de instituciones de la democracia. Veníamos acumulando un desencanto y enojo ciudadano y veníamos observando cada vez un mayor crecimiento de la conflictividad social y la agitación política. Podríamos decir que para cuando la pandemia llega, las democracias estaban de alguna manera en observación, algunas en cuarentena y hasta en cuidados intensivos. En cuanto al deterioro de la democracia, varios de los indicadores nos recuerdan que prácticamente hemos tenido una década de caída en varios de estos indicadores: libertad de prensa, separación de poderes, Estado de Derecho, independencia judicial. Vemos que desde el punto de vista de estos liderazgos a los que me refería, de autócratas y populistas, se están conjugando una serie de condiciones que yo tiendo a llamar la triada oscura del liderazgo, muy propia de los países latinoamericanos, en donde vemos que se tienden a consolidar las peores características del liderazgo: el populismo, el clientelismo, el inmediatismo, todo lo cual, en lugar de ayudar a una reforma de la democracia en la dirección correcta, lo que está haciendo es agravándola. Y como bien les decía, podemos decir que lo que viene ocurriendo es un ascenso de los indiferentes, es decir, de aquellas personas que responden que les daría igual vivir o en democracia o en regímenes autoritarios. De manera que este es un indicador que debe llamarnos a la preocupación. Hay además una percepción de que
Lo que estamos es viviendo una democracia elitista, es decir, una gobernanza para las élites, cuando casi 70% de los ciudadanos, por ejemplo, de América Latina y en Costa Rica nos estamos acercando a estos porcentajes, dice que se gobierna para unos pocos, aquí tenemos una gran alarma y una gran advertencia que está ahí apareciendo en el mapa. Pero además también vemos cómo se deterioran de manera particular las instituciones más emblemáticas, más clásicas de la democracia representativa. Es el Congreso, es el gobierno y los partidos políticos, las instituciones peor calificadas por parte de los ciudadanos. ¿Cómo de alguna manera fortalecer, reforzar nuestra democracia? Que es la pregunta que hoy nos formulan. Tenemos que caminar hacia la revisión de nuestras instituciones democráticas para poder profundizar la convivencia en democracia, pero también entendiendo de que esa democracia tiene que mejorar desde el punto de vista de la resolución de los problemas que tiene al frente. Es decir, que aquí tenemos una especie de doble demanda de los ciudadanos. No solamente se trata de más democracia desde el punto de vista de lo que ésta representa en la forma en que nos organizamos para resolver nuestras diferencias, sino que también se trata de que esa democracia sea mucho más efectiva, resolviendo las demandas ciudadanas. De alguna manera, lo que los ciudadanos nos están pidiendo es una democracia que me resuelva mis inquietudes, mis problemas y necesidades, pero además una democracia que me empodere, no esa democracia que es gobernada por unos pocos y que está respondiendo las necesidades solamente de unos pocos. A partir de ahí, yo visualizo algunas de las oportunidades que esta situación y de alguna manera ya las tendencias que veníamos observando nos presentan para efectos de emprender este desafío del fortalecimiento y revitalización de nuestra democracia. Lo primero es que vamos a experimentar un impulso reformador y esta es una oportunidad que no debemos dejar de pasar. Hay mucho más debate, hay mucho más diálogo, hay muchas más preguntas que nos estamos haciendo para ver cómo resolvemos aquello que hoy nos está preocupando y que de nuevo se ha agrandado con la situación que el COVID-19 nos ha traído a las naciones del mundo entero. En segundo término, estamos viendo un mayor activismo social y ciudadano. La única variable en democracia que viene mejorando en los últimos 5 años, y esto es a nivel también global, pero lo es en Costa Rica y lo es en América Latina, es el activismo social y ciudadano. Es la participación de la gente. La gente ha descubierto, y muy particularmente la gente joven como ustedes, de que hay vida política entre elección y elección. Y ya no se conforman con ser esos electores pasivos de quienes los representan y están exigiendo mayores niveles de protagonismo en la vida pública. En tercer término, tenemos nuevas formas de democracia participativa y deliberativa que se están implementando a todos los niveles, a nivel de la administración, a nivel de la justicia, a nivel de la toma de decisiones en los poderes legislativos. De hecho, veamos que la forma mejor que encontró Chile para salir de su crisis de representación y del descontento ciudadano, que ya básicamente se convertía en un conflicto civil en las calles, fue a través de una forma de democracia participativa, convocando un referéndum para una nueva constitución. Tenemos la oportunidad de la masificación de las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales se han convertido en un gran habilitador para darle más contenido, no solamente a la democracia desde el punto de vista de la gestión institucional, más transparencia, más efectividad, más participación, sino también para darle más voz a los ciudadanos y mayores niveles de incidencia. Y finalmente, en América Latina particularmente, Costa Rica incluido, se acerca el ciclo electoral. Y esta es una enorme oportunidad para que en ese proceso de renovación de liderazgos intensifiquemos los procesos de deliberación y ojalá preparemos a los pueblos, preparemos a los ciudadanos con las herramientas suficientes para que, llegando el día tan importante de renovar los liderazgos, puedan llegar con criticidad,
con preguntas que hacer, pero en un estado anímico de gran reflexión y de mucha racionalización de esa decisión, que no sea la decisión que muchas veces de manera emotiva lo que hace es sustituir liderazgos que no son los mejores por algunos que pueden resultar peores. Y ya para terminar, entonces, básicamente lo que yo veo es que si bien tenemos muchos desafíos a nivel global en materia de democracia, generados por las instituciones, la ciudadanía y el liderazgo, tenemos también una inmensa oportunidad de poder sembrar y sembrar todas las semillas que sean posibles para poder conseguir lo que es más importante en este momento, que es la renovación de las expectativas, pero sobre la base de acciones concretas que nos permitan incidir positivamente en la mejora de la calidad de nuestras democracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Hay unas preguntas del público que me gustaría hacerles, porque yo sé que su agenda está bastante apretada. La primera es sobre los liderazgos políticos femeninos. Y en nuestra fundación hay muchísimas mujeres y estamos formando y empoderando nuevos liderazgos femeninos. Hace poco compartimos una conferencia con la decana Camelia Ili del INCAE sobre liderazgo colaborativo femenino en Latinoamérica. La presidenta Chinchilla fue ponente y me gustaría, si es posible, que nos comente una o dos de los principales hallazgos de su ponencia y sobre todo cómo podemos empoderar y crear más espacios para que más mujeres tomen posiciones de liderazgo político, tanto en Costa Rica como a nivel regional. Muchas gracias por esa pregunta. Cuando precisamente hablaba de que una de las señales más esperanzadoras que estamos viendo en las democracias a nivel global es precisamente la intensificación de esta demanda de participación ciudadana en la vida pública, quiero subrayar que particularmente estamos viendo ese crecimiento en las mujeres. Y de hecho, las instituciones han venido respondiendo. Si bien es cierto, en este momento hay menos mujeres jefas de Estado que las que habían. Por ejemplo, cuando yo goberné, llegamos a ser casi 20% de las jefas de Estado a nivel mundial, ahora es apenas el 11%. Vemos que hay un semillero de nuevas lideresas que está surgiendo sobre todo a nivel de los parlamentos de muchas democracias del mundo. Y entonces es cuando vemos que en el caso de Costa Rica ya casi tenemos un Congreso paritario y lo mismo está ocurriendo, insisto, en varios otros países. Ese semillero de lideresas jóvenes son las que vienen para arriba y eso va a resultar imparable. Y esa es una señal esperanzadora también. ¿Por qué razón? Yo siempre he creído que aquí no se trata, y yo sé que ustedes comparten conmigo esta aproximación, aquí no se trata de una guerra de sexos, aquí no se trata de esa máxima política de quítate vos para entrar yo. Aquí lo que se trata es de comprender de que se produce una sinergia hermosísima, una hermosa complementariedad cuando hombres y mujeres trabajamos en un mismo proyecto. Ese proyecto siempre se enriquece. Y cuando hablamos de liderazgo femenino, hay ciertas características especialmente asociadas a las condiciones que la mujer ofrece en materia de liderazgo. Y aunque no tengo aquí ahorita los datos que me habría gustado para ilustrar bien lo que quiero decir, cuando hablamos de que tenemos apenas 11% de mujeres gobernando el mundo en este momento, pero vemos a la vez que 80% de esos gobiernos jefados por mujeres lo han hecho destacadamente bien en el manejo de la pandemia, cosa que no sucede en un porcentaje tan alto en el caso de los hombres, tenemos que concluir que algo bueno está sucediendo. Pero además, cuando vamos a ver los datos que presenta la Organización Mundial de la Salud, vemos que mientras ese 80% de gobiernos jefados por mujeres tienen a lo sumo tasas, la más alta, que es la de Alemania, de cerca de 12 muertes por 100.000 habitantes producto de la pandemia, la más baja, Taiwán, también jefeada por mujer, de 0.03%, o Nueva Zelanda, que es 0.5 por 100.000 habitantes. Democracias con las mismas condiciones de esa, como Estados Unidos o como Inglaterra, superan las 60 muertes por 100.000 habitantes. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se da esto? Yo se lo atribuyo mucho al liderazgo de estas mujeres, que tienen tres condiciones muy propias, insisto, de liderazgo de las mujeres. Uno, menos arrogancia.
Las mujeres presentamos menos arrogancia frente al poder, estamos más dispuestas a someternos a los criterios técnicos, científicos de los expertos. Y esta es una crisis que, al igual que la crisis del cambio climático, va a requerir que el poder político entienda que esa arrogancia no va a dar las respuestas que la humanidad requiere. En segundo término, más empatía y más compasión. Esta es una crisis en donde, si no estamos convencidos del mensaje que le estamos pidiendo a la gente, de que nos sacrificamos muchos para que menos aquellos de mayor riesgo se puedan salvar, es muy difícil poder transmitir esos mensajes de solidaridad a los ciudadanos. Y estas mujeres tienen esas condiciones. Y finalmente, un tipo de liderazgo colaborativo. No podemos seguir sobre la base de liderazgos que dividen, que polarizan. Eso hace que las respuestas lleguen mucho más tarde, si es que llegan. Y el liderazgo colaborativo, cuando tratamos más bien de unificar la visión del problema y compartir esas soluciones entre todos, es mucho más fácil responder ante el mismo. Entonces, así como la crisis ha golpeado sobre todo a la población femenina, más que a la masculina, por una serie de condiciones, así como en la crisis, las que han estado en la primera línea de defensa han sido sobre todo las trabajadoras de la salud, que hacen 80% de los trabajadores del sector de salud a nivel global. Así también las mujeres son las que parecieran están dando hoy lecciones de cómo conducir a las sociedades en momentos de especial estrés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. De parte de la Fundación y de parte mía, gracias por su voz de balance siempre y de mesura, y gracias por todo lo que ha hecho al país durante esta crisis. Queremos agradecerle también al Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer del INCAE, que llevó este foro hace unos días donde doña Laura fue ponente y comentaba uno de los resultados fueron estos datos, que en efecto hay estudios y evidencia empírica donde nos dicen que las mujeres son más persistentes, más empáticas y de más mente abierta, y eso es el liderazgo colaborativo que se necesita cuando hay crisis. Entonces, ¿por qué las organizaciones o las instituciones no crean más mecanismos donde las mujeres puedan tomar más decisiones? Y los dejo con esa pregunta.